Desde el momento en que te asomas al mundo, observas, imaginas, sueñas, miras al cielo, la tierra, el mar. Te haces preguntas. Desde el momento en que lees y escribes la historia, construyes, compartes y transformas. Dibujas el futuro en tu cuaderno. Creces y crecemos. Tú y yo, nosotros, aprendemos juntos. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo y Macmillan Educación, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que tenemos preparados para ustedes. Bueno, pues antes de iniciar, queremos compartirles nuestro plan de acompañamiento de Ediciones Macmillan Educación, en el que, bueno, pues tenemos como propósito principal acompañar a los maestros, tanto directivos como docentes, en el uso de todos nuestros proyectos, tanto impresos como digitales, sumarnos a las necesidades educativas de su proyecto escolar y, bueno, pues también identificar ciertas necesidades que pudieran tener de capacitación y poderlos apoyar de esta manera. También, bueno, pues el desafío que tenemos de la nueva normalidad, el regreso a clases de manera presencial, pero que también de pronto estamos usando herramientas digitales, pues también es parte de este acompañamiento que tenemos. Ahora, sin más, les presento a nuestro ponente del día de hoy, el maestro Jorge Enrique Barrón. Él es egresado de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios de maestría en innovación educativa y también una maestría en educación y profesionalización docente. Tiene más de 37 años en la docencia en nivel básico, medio superior y superior. Ha sido coordinador académico, director, supervisor académico en el nivel básico y medio superior. También es autor de los libros Educando a Jacob, Yo eduqué a Jacob, Estrategias de aprendizaje conceptual de alto impacto y estrategias didácticas centradas en el estudiante, así como también en práctica docente en la nueva normalidad. Ha tenido reconocimientos como el que es de la trayectoria docente, el reconocimiento de Mago Godoy por parte de la Alianza de Maestros. Actualmente es consultor académico de Ediciones Macmillan Educación y también de Ediciones Castillo. Jorge, pues como siempre, bienvenido. Es un gusto tenerte el día de hoy aquí. Maestros, de verdad, pues ya vieron su reseña curricular. Así que, bueno, sé que están en muy buenas manos. Bienvenido, adelante, por favor. Muchas gracias, Lidia, compañera nuestra en la editorial, y pues va a acompañarnos maestros y maestras aquí en esta sesión. Pues muy buena tarde, agradeciendo mucho que se tomen este tiempo, este jueves, ¿verdad? Casi es viernes, entonces ya estamos como muy dispuestos también para tomar un descanso muy merecido después de esta semana que ha sido muy ajetreada, literalmente ajetreada. Y entonces, pues, espero que todos estemos bien, que podamos disfrutar de este tiempo, maestros y maestras. Lo siento por los que no asistieron, porque de verdad que se van a perder. Y si no, maestros, maestra, avisa a los compañeros que ya comenzó esta sesión para que nos acompañen el día de hoy. Y créanme que nos vamos a, pues, a entretener un buen rato. Tal vez te pueda ser un poco divertido incluso, porque algo que he pensado durante tanto tiempo como docente es que nuestras clases deben tener 4 características fundamentales. Nuestras clases deben ser divertidas, deben ser atractivas e interesantes para los estudiantes. Siempre debemos de decirles a ellos cuáles son las reglas de nuestra clase y finalmente que siempre se garantice el trabajar en equipo. Son características fundamentales en una clase y esperamos que el día de hoy descubramos ese requisito que como docentes debemos
tomar mucho en consideración, maestros y maestras. Y el día de hoy, pues, un tema que me parece por demás interesante, ¿no? Porque hablar de pensamiento crítico, bueno, es algo que en este plan de estudios, en los que están vigentes y en el que viene, constantemente se habla de pensamiento crítico. Entonces, y hoy hablar de estrategias que coadyuvan a desarrollar este pensamiento, bueno, pues esto se vuelve más interesante, ¿no? Y la idea es hacer de esta sesión algo práctico, así es que, maestro, maestra, si tienes por ahí a la mano una hoja, un cuaderno, pues lo vas a necesitar, vas a ver, y la idea es que esta sesión sea interactiva. Afortunadamente nos acompaña eh, la maestra Lidia, y ella nos va a apoyar con la lectura de los chats. Así es que no lo dudes, con toda confianza, participa con las respuestas o los comentarios vía chat y tendremos un espacio para poder darles lectura. Y bueno, entonces el tema, maestros y maestras, es diseño de estrategias didácticas para desarrollar pensamiento crítico. Fíjate nada más que cosas, ¿no? Quien se atreva a decir eso así en serio, con esto voy a lograr que mis niños, que mis niñas desarrollen pensamiento crítico. Sí, claro que sí, te lo vamos a afirmar. El día de hoy, maestros y maestras, hablaremos de 3 temas fundamentales. Obviamente vamos a hablar de manera breve, concreta, clara, sobre qué es el pensamiento crítico. Por otro lado, vamos a ver algo que es también muy importante, porque de pronto a cualquier actividad, a cualquier ejercicio le llamamos estrategia, ¿no? Vamos a ver qué características debe tener una estrategia didáctica y finalmente ofrecerles, maestros, maestras, estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento crítico. Créanme que cuando uno habla de estos temas y uno se sumerge en la cantidad exorbitante que hay de textos sobre el tema, como que de pronto cae uno en confusiones, ¿no? De qué es realmente el pensamiento crítico. Sin embargo, lo más relevante es saber cómo aplicarlo. Eso es lo más relevante, maestros y maestras. Y tú y yo lo sabemos porque decía hace un momento, ¿no? En el plan de estudios vigente, en el 2011, 2017 y en el que viene, se habla de pensamiento crítico, desarrollar el pensamiento crítico, que el alumno tenga pensamiento crítico, que los estudiantes apliquen. Bueno, sí, pero ¿cómo lo hacemos? Hoy es el día, maestros, por eso, si tienen por ahí a un compañero, una compañera que no asistió, dígale, de lo que te vas a perder, más te vale, ¿no? Que estés el día de hoy, sobre todo los maestros y maestras que manejan nuestros materiales, porque lo que hoy les comparto, lo que hoy queremos compartir con ustedes es precisamente, se obtuvo precisamente los materiales que tenemos en nuestra editorial. Entonces, pues, déjenme decirles que el propósito de hoy es muy ambicioso. Es diseñar estrategias didácticas para fomentar pensamiento crítico en los estudiantes de bachillerato. Ese es el propósito que tengo el día de hoy. Que tú y yo diseñemos estrategias didácticas. Y las propuestas, reitero, que les vamos a ofrecer, pues las obtuvimos de nuestros materiales. Sí, así es, maestro, maestra, aunque usted no lo crea. Bueno. Quiero comenzar, maestros, maestras, con ustedes y reitero, el chat en este momento se va a abrir para que nos compartan sus comentarios, pero ahorita quiero hacerles una primera pregunta. Quiero que me nos digan, por favor, maestros y maestras, cuáles son sus expectativas de la sesión. Eso es muy importante saber, ¿no? Ya tenemos el propósito, ¿verdad? El propósito es diseñar estrategias didácticas que desarrollen pensamiento crítico en mis estudiantes de bachillerato. Ese es el propósito de la sesión. Pero también nos importa saber cuáles son tus expectativas respecto a esta sesión. ¿Qué es lo que esperas, maestro, maestra, de esta sesión que vamos a tener el día de hoy? Tenemos aproximadamente 1 hora, 20 minutos, 1 hora 15 minutos para compartir el material
Pero también queremos saber qué esperas, porque cuando tú enciendes tu computadora, tu lab, cuando tú te conectas a esta sala, pues ya estás pensando, ¿verdad?, en el tema, por algo te metiste a esta sala, por algo estás aquí ahorita. Entonces queremos saber cuáles son esas expectativas que tienes. Ya seguramente mi compañera Lidia acaba de abrir el chat para que tú, maestro, maestra, des respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son mis Sí es, Jorge, ya expectativas tenemos futuras? Sí. el chat abierto. Adelante, Y pues. bueno, vamos a empezar a comentar con los comentarios de las maestras. Y bueno, nos dice la maestra, dame un segundo porque se movió, aquí está. La maestra Concepción nos dice, buenas tardes, espero conocer alguna propuesta de estrategia didáctica atractiva y adecuada para nuestros estudiantes. Luego nos dice la maestra Norma, mi expectativa es tener nuevas experiencias para poner en práctica nuevas estrategias. La maestra Fátima dice, espero familiarizarme más con el tema debido a que es mi primera capacitación. También nos dice la maestra Marta, obtener ideas para no hacer aburrida la clase a impartir, sea dinámica y sea el alumno el protagonista. La maestra Cecilia nos dice, conocer estrategias funcionales que puedan aplicar con mis estudiantes para desarrollar el pensamiento crítico. La maestra María nos dice, aprender y comprender procesos didácticos para enseñar y motivar el pensamiento crítico para mis alumnos. La maestra Yasmín nos dice, conocer más sobre el pensamiento crítico, la manera de trabajarlo mejor en clase y que mis alumnos puedan comprender más la manera de trabajar usando este tipo de metodologías. Entonces, bueno, son algunos de los comentarios. La maestra Rosa dice, buenas tardes, estoy emocionada por aprender y poner en práctica estas estrategias con mis alumnos. También nos dice la maestra Mónica, buenas tardes, espero una estrategia que me permita utilizarlas en mis materias. La maestra Nancy dice, yo espero reforzar el tema y tener herramientas para aplicar en mi práctica docente, ya que después de la pandemia la docencia es un reto. La maestra Lisette nos dice, seguir aprendiendo. También nos dice la maestra Fátima, espero familiarizarme más con el tema, debido a que es mi primera capacitación, aunque eso ya lo habíamos leído. También la maestra Cecilia nos dice conocer estrategias funcionales que pueda aplicar con mis estudiantes para desarrollar el pensamiento crítico. También la maestra Yasmín nos dice conocer más sobre el pensamiento crítico, la manera de trabajarlo mejor en clase, que mis alumnos puedan comprender más la manera de trabajo usando este tipo de metodología. La maestra Mónica nos dice, buenas tardes, espero una estrategia que me permita utilizarla en mis materias. La maestra Lisbeth, seguir aprendiendo sobre estrategias, herramientas para seguir trabajando de forma dinámica mediante el uso de tecnología en el aula de clases. La maestra Verónica, aprender a determinar el nivel de relación con las expectativas y la valoración del pensamiento crítico y cómo trabajarlo con alguna estrategia. Son todos los comentarios. Muchas Jorge. gracias, Lidia, qué amable. Y también maestras, maestros, qué amables. De verdad que esto alimenta mucho la clase, ¿eh? Y esto es, así que de aquí al final, me entusiasma mucho esa parte, que haya participación por parte de ustedes. Y ya ven que si hay oportunidad, le vamos a leer todos los chats que nos manden maestros y maestras. Y bueno, yo quiero hacerles otra pregunta. Espero que al final se pueda cubrir esa expectativa que ustedes tienen, ¿no? Escuché en varias ocasiones, ¿no? O sea, saber qué es este tema del pensamiento crítico y saber cómo aplicarlo en mi clase. Y por ahí decía una maestra, ¿cómo hacer mi clase más entretenida, más interesante? Bueno, pues está en el lugar indicado, maestro. Les puedo asegurar ahorita, ¿no? Ya es una garantía el hecho de tener nuestros materiales, los materiales en este caso de praxis, unas materiales que nos alimentan, ¿no? De manera
interesante nuestra clase. Y quiero hacerles, decía hace un momento, otra pregunta, ¿no? Esta pregunta es, ¿cómo defines, maestra, maestro, cómo defines tú el pensamiento crítico? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has escuchado? Porque te digo, yo, cada que comenzaba a leer el plan de estudios, recuerdo en mis años mozos, ¿no? En el plan 2011, yo leía esa parte, ¿no? Se hablaba del pensamiento crítico. Un poco antes incluso se hablaba de eso. En el de 2017 igual se hablaba de cómo desarrollar el pensamiento crítico. En el plan 2008, bueno, en todos los planes, si tú los revisas, todos exactamente se habla de pensamiento crítico. Entonces, maestro, maestra, ¿qué has escuchado respecto a ese tema? ¿Qué te han comentado? ¿Qué has investigado? Incluso porque, pues, les digo, yo desde que recuerdo cuando comencé a dar clase, hace unos años, hablábamos de esta parte y se me hacía así como muy lejano, ¿no? Muy complicado. Pero después, haciendo algunas consultas, algunas investigaciones, pues de pronto supe que el tema de pensamiento crítico es así como algo contundente. Pero bueno, espero sus respuestas, maestros y maestras. ¿Cómo defines el pensamiento crítico? Y en lo que están ya contestando vía chat a esta pregunta, yo también les quiero preguntar, ¿cómo aplicas, si es que ya nos quedó claro qué es el pensamiento crítico, cómo lo aplicas en clase? ¿Cómo lo llevas a cabo? Porque, pues sí podemos ahorita decir muchos de nosotros, sí, yo sé que el pensamiento crítico se refiere a que el estudiante o la persona o la estudiante debe ser, pues, más analítica, que debe emitir un juicio crítico, debe tener distintos puntos de vista, en fin. ¿Y cómo lo aplicas? Es lo que estamos comentando hoy. Y bueno, vamos a esperar, maestros y maestras, y si no responden no pasa nada, porque precisamente la tarea que tengo el día de hoy es compartirte un poco de lo que es el pensamiento crítico, pero mucho de cómo aplicarlo en el salón de clase. Entonces vamos a esperar en lo que vamos exponiendo a que nos vayan dando respuesta. Y si van a buscar en San Google, está bien, maestros, no pasa nada. Eso se trata. Además, me encantaría que ahorita estuvieran buscando ahí información sobre este tema, ¿no? ¿Qué es? Solo Tenemos tenemos un chat. Adelante. Tenemos algunos comentarios, bueno, de qué esperaban, también se quedaron por aquí algunos en el tintero. Nos dice la maestra Lisette, seguir aprendiendo sobre estrategias y herramientas para seguir trabajando de forma dinámica mediante el uso de la tecnología en el aula de clases. La maestra Verónica también nos dice aprender a determinar el nivel de relación y la valoración de pensamiento crítico y cómo trabajarlo con alguna estrategia. Pero la maestra Concepción ya nos dice que el pensamiento crítico se logra cuando el estudiante, en nuestro caso, alcanza a utilizar todas sus herramientas cognitivas para consolidar un conocimiento o resolver de la manera más objetiva y correcta los problemas que enfrenta. La maestra Cecilia nos dice pensamiento crítico, capacidad de desarrollar opiniones, tomar decisiones fundamentadas y llegar a conclusiones en conocimiento real y confiable. La maestra Nancy dice, el pensamiento crítico es una habilidad de pensamiento de alta complejidad cognitiva. Yo la empleo en resolución de problemas o situaciones de la vida cotidiana. La maestra Verónica, como la capacidad que tiene el alumno de analizar y evaluar sus propios razonamientos, el deseo de buscar, meditar, quizá aplicarlo con algún tema de interés y que ellos vayan dando respuesta a estas interrogantes y el por qué sucede, que lo comparen que usen el razonamiento. La maestra Lisette dice, el pensamiento crítico permite a los educandos despertar la capacidad de analizar la realidad en que se sitúan y mediante sus conocimientos y saberes trabajar en la resolución de problemas siendo agentes de cambio en su comunidad. Son los comentarios que tenemos. Muchas gracias. Pues ya nos dieron material, maestros, maestros. Ya que tenemos la tercera parte del taller ya desarrollado, la parte de la sesión ya está
cubierta con esas definiciones que amablemente nos hace favor de compartir. Y bueno, pues ya con ese material que tenemos a la mano, pues vamos a definir lo que es pensamiento crítico y lo vamos a hacer de manera, les digo, breve, porque yo quiero que hoy, maestro, maestra, te lleves estrategias para desarrollarlo, ¿no? Y podemos decir, en principio, que hoy, con esta situación en la que estamos, porque por ahí una maestra comentaba acertadamente, ¿no? Esta nueva modalidad que debemos trabajar ahora con nuestros estudiantes, la forma diversa que podemos utilizar a la hora de estar frente a una pantalla, pues nos exige una forma diferente de trabajar. En este documento de reforma integral de hace unos años, y ahora hace un momento de 2008, hablaban de las exigencias del mundo, ¿no? Fíjense, hace 14 años, ¿no? Decían, esas son las exigencias del mundo, que hoy las rescato. Nos hablaba de, uno, de desenvolverse satisfactoriamente en contextos populares, plurales, ¿no? O sea, los estudiantes no podían estar no solamente expectantes, sino además tener la capacidad de poder desenvolverse en esos contextos plurales, en una diversidad. Y es que yo ahorita que hablé de popular, estaba yo plasmando mi imaginación o en mi mente esa diversidad con la que ahora nos encontramos. Ahora no solamente te encuentras al amigo, al compañero, ahora te encuentras una cantidad importante de personas con una diversidad de pensamiento, de forma de percibir la información y con otras formas muy distintas de comportamiento que decía mi padre, ¿no? En mi época esto no se daba. Y ahora tenemos que preparar a nuestros estudiantes para estas nuevas formas de convivencia, ¿no? Por otra parte, una exigencia también del mundo del que se hablaba hace 14 años, y aplícalo en este momento, porque les decía, la situación de pandemia, esta situación que a todos nos obligó a resguardarnos, nos agarró de sorpresa, y de pronto los contenidos, los aprendizajes que habían obtenido nuestros estudiantes, pues no sirvieron para gran cosa. Entonces, nos agarró descuidados. Ahora necesitamos que también nuestros estudiantes tengan control sobre ese cúmulo extraordinario de información, ¿no? Porque en este tiempo de resguardo, pues ellos comenzaron a utilizar no solamente las herramientas y recursos digitales para trabajar en tu clase, sino que era una carta abierta con una información que los invadió, pero en cantidades industriales. Bueno, es también parte de esa preparación que tú y yo tenemos que dar a nuestros estudiantes para que hagan frente a ese cúmulo de información. Por otra parte, pues cada vez más vemos tú y yo cómo ya no nos sometemos a una noticia, a una información que nos proporcionan vía streaming o vía televisión o vía radio, ¿no? Ya opinamos, hasta nos dicen, ¿no? Aquí está el Twitter, o aquí está la página, o aquí está la red donde ustedes pueden opinar. Y vámonos, es más, todavía ni siquiera comienza la noticia o comienza un acontecimiento y ya comienza a llover una cantidad importante de críticas, ¿no? Pero qué tan fundamentadas y argumentadas están esas críticas que hacemos, ¿no? Sobre todo los estudiantes que son ligados a los chavos, los adolescentes, de lanzar un comentario, una nota, ya sin pensarlo, ¿no? Simplemente la lanzan, a veces sin tener argumentos. Pues es también esta parte de una exigencia importante del mundo que hoy estamos viviendo, ¿no? Por otra parte, lo decía una maestra acertadamente, ¿no? Tener esa capacidad de no solamente desarrollar un problema, sino, o sea, no ser el problema, sino además tener la capacidad de solucionar problemas complejos. Hace tiempo, Bill Clinton, en una conferencia que estaba dando a estudiantes egresados de la universidad, les decía, deben prepararse
para trabajos que aún no se han creado. Deben prepararse para resolver situaciones problemáticas que aún no aparecen. Fíjate nada más hasta dónde ya se visualizaba esta situación que vivimos, ¿no? Entonces, en ese momento, si estamos preparando a nuestros estudiantes para resolver situaciones problemáticas de este momento, cuando ellos egresen de bachillerato, ya no tendrán sentido. Tendrán que haber aprendido otras formas de solucionar esos problemas, ¿no? Actuar de manera reflexiva y responsable. Y bueno, desafortunadamente los adultos no lo hemos hecho. Tú y yo lo sabemos muy bien, que no hemos logrado esta parte y no podemos exigir de nuestros estudiantes, una actitud reflexiva y responsable. O sea, de pronto actuamos sin esa conciencia social, sin esa idea plena de ser parte de una comunidad a la que le debemos una respuesta, ¿no? Por lo que está sucediendo. Por otra parte, bueno, exige una actualización continua, ¿no? De nuestros estudiantes. Y eso también tú y yo lo sabemos. Además, yo les he dicho a los maestros y maestros, si no te actualizas, si no te transformas, si no transformas tu forma de enseñar, tendemos a desaparecer. Y también eso tenemos que proyectarlo en nuestros estudiantes, ¿no? Esa actualización, esa preparación constante. No puedes quedarte con lo que hace 5 o 10 años nos enseñaron, y hoy más que nunca, pues, debemos de transformar sobre todo nuestra forma de enseñar. Y entrando en materia, maestros, porque yo me llevaría seguramente toda la sesión hablando de las exigencias de este mundo, ¿no? De esta sociedad. Hoy se habla de los objetivos de desarrollo sostenible que publicó la UNESCO hace unos años, en donde nos habla de esos objetivos que debe cubrir no solo el estudiante, sino la humanidad. Pero tú y yo lo estamos preparando para eso. Y esta es la gran oportunidad, maestros. Desde tu aula puedes ir creando en nuestros estudiantes este pensamiento crítico, esta visión distinta de la que a lo mejor nosotros hemos carecido, ¿no? El pensamiento crítico es un modo de pensar. Eso una compañera maestra lo comentó, ¿no? Pero habla de esa calidad de pensamiento y que además ese pensamiento debe someterse a estándares intelectuales. O sea, no es yo sé, yo tengo la luz, ¿no? Aquí ya, eso ya no vale, eso ya es de plástico. Ahora tenemos que someter nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestra forma de pensar a estándares intelectuales, ¿no? ¿Y eso quién lo establece? Pues la misma sociedad lo está estableciendo, ¿no? Los grandes investigadores, los grandes científicos, ahora no es tan fácil lanzar, bueno, no debería ser tan fácil, me acordé de algo, no es tan fácil lanzar una aseveración, ¿no? Ya no es tan fácil lanzar un punto de vista, porque se somete a, si no a estándares intelectuales, sí a un pensamiento diverso, ¿no? Entonces, ya no es solamente someterse a esos estándares, sino someterse a una sociedad que te está observando, te está escuchando, y que en cuanto tú lanzas en Facebook o en alguna red social, en Twitter, lanzas una aseveración o un comentario, ¡fum!, llueven las críticas fuertes, ¿no? Y más cuando no se tiene ese argumento, ese fundamento. Entonces, hablar de pensamiento crítico, sí, definitivamente es un modo de pensar, pero es un modo de pensar en donde se mejora la calidad del pensamiento y que ese pensamiento está sometido a estándares intelectuales. Sería interesante hoy hablar de esos estándares intelectuales, ¿no? Hablar de si lo que dices está argumentado, si lo que tú dices está bien fundamentado, si hay un sustento
Si hay otra opinión distinta, si esa opinión distinta apoya, a pesar de ser distinta, lo que tú dices, o tiene otra forma de ver un acontecimiento, un hecho, ¿no? Entonces, de pronto, el pensamiento debe ser autodirigido, debe ser autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. No, o sea, yo creo que la persona que tenga estas características básicas, el que esté autodirigido, el que esté autodisciplinado, no, maestro, maestra, esto es una luz para nosotros, ¿no? Es alguien que todavía no ha sido creado, yo creo, porque, bueno, estaba yo pensando en grandes maestros, en grandes maestras, en pensadores de este siglo, que seguramente como tú, como yo, de pronto se desesperan por lo que escuchamos en las noticias, por lo que vemos en algunos periódicos, por lo que vemos en algunos anuncios en internet, en donde pues se supone que estas personas deben tener esa capacidad de autodirigir, de autodisciplinar el pensamiento, de autorregularse y de autocorregirse, ¿no? Complicado, sí. Implica una comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas. Fundamentalmente, el pensamiento crítico está dirigido a esta parte, ¿no? Una comunicación efectiva. Es cuando ya los chicos están en equipo y están intercambiando información y aunque no están de acuerdo, respetan y toleran lo que dice el otro, llegan a una conclusión, llegan a acuerdos. Eso es una comunicación efectiva. Y que con base en ello sean capaces de solucionar una situación problemática. Sí sé que estás pensando, yo también estoy pensando en lo mismo, digo, ay, sí, nuestros grandes dirigentes políticos, ¿no? Pero bueno, pues el tema de hoy, no vamos a enfrascarnos en cuestiones políticas, somos educadores y estamos educando a adolescentes que muy pronto tendrán la gran oportunidad de mostrarse ante los demás y que de verdad sean capaces de tener estas características que voy a compartir contigo. Un pensador crítico formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión. Fíjate qué interesante. Y hoy te voy a compartir una estrategia que está dirigida precisamente a que ellos sean capaces de formular problemas, ¿no? No de dar problemas. Y que además, cuando se les pida que hagan un cuestionamiento a sus compañeros, lo hagan con preguntas realmente que sean clave, que sean vitales, ¿no? Otra característica importante de un pensador crítico es que acumula y evalúa información relevante. Es que no sé si te ha pasado, seguramente sí, maestra, no me digas que no, que de repente te diga una noticia a tu celular o estás ahí trabajando en tu lab y llega la noticia, ¿no? Hoy hubo una tragedia de la que todos lloran, ¿no? Y ahí vamos a abrir a ver qué dice. Y te das cuenta que es una vacilada, ¿no? Es una fake news, dicen los chavos, ¿no? Es una fake news, es una mala noticia, pero pues falsa, ¿no? Nosotros, el pensador crítico debe tener la capacidad de buscar y evaluar información que realmente es relevante, ¿no? Usa ideas abstractas para interpretar esa información. O sea, no se queda con lo que le dicen, comienza uno a analizar. ¿Y será cierto esto? No, no creo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no puede haber este tipo de tragedias o están hablando de algo que es totalmente inverosímil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, yo diría que la columna vertebral de un pensador crítico. Por otra parte, llega a conclusiones y soluciones probándolas con criterios y estándares relevantes. Es aquella persona que de pronto está escribiendo un mensaje o una frase y antes de enviarla, la piensa 3 o 4 veces, o un correo, ¿no? Y la analiza. Es la persona que de pronto escribe algún ensayo o algún texto y mientras lo está escribiendo está pensando si lo que está diciendo realmente tiene sustento o solamente es un dicho, es
algo que no tiene argumentos, ¿no? Eso es maravilloso, ¿no? Otra característica del pensador crítico es precisamente que piensa con una mente abierta. Últimamente escuchamos mucho esa parte, ¿no? Que te dice, el cerebro debe ser como un paracaídas, ¿no? Abierto, ¿no? O tener siempre mente abierta, ¿no? Y tener esa mente abierta, aunque lo que tú estés diciendo, aunque lo que tú estés afirmando y no esté de acuerdo con ello, no voy a contradecirlo hasta en tanto no tenga argumentos y sustentos para poder lanzar mi punto de vista, ¿no? Y por otra parte, reconoce y evalúa, según es necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias. Otra vez ese tema de, a ver, antes de juzgar, antes de lanzar una crítica, voy a pensar si realmente lo que voy a decir está argumentado, ¿no? Si está sustentado. Entonces, otra vez el tema de reconocer y evaluar. Una característica importante. Mira, hoy podemos pasarnos todo el día, maestra, te lo juro. Es un tema que me encanta, me fascina, me emociona. Pero debo dejar a un lado esas tendencias e irme por la parte práctica, por la parte esencial de esta sesión del día de hoy, ¿no? Porque, y con esto cierro precisamente esta parte de día teórica, porque el pensador crítico ofrece soluciones a problemas complejos, no se queda con con la crítica o con el juicio punzante, con el juicio lastimoso y agresivo. Además, ofrece una solución. Yo siempre he sido partidario de esto, ¿no? Tanto en mi familia, con mis estudiantes, con mis compañeros de trabajo. O sea, no me des más problemas, dame soluciones. No me digas qué fue lo que sucedió, dime qué es lo que podemos hacer ante una situación problemática. Fui director 7 años de un colegio totalmente sui generis, de verdad, así, de locura, y algo que siempre les decía a mis compañeros maestros, cuando vengan conmigo aquí a la oficina, hablemos propositivamente, para que de ahí partamos y podamos buscar soluciones. Esa es una característica importante que da al final una comunicación efectiva entre los miembros de un grupo, ¿no? Entonces, ve, maestro, yo te pido que tomes nota y si puedes darle un screenshot a esto, pues hazlo, porque de verdad son características fundamentales y que hay que tenerlas muy a la mano para aplicarlos en la vida. Digo, hoy podemos hablar todo el tiempo de pensamiento crítico, de las características, de cuáles son esos estándares intelectuales, ¿no? Y cuáles son las preguntas que debemos hacernos como pensador crítico. Pero la idea de hoy, maestros, es que hoy te lleves la esencia, ¿sí? La definición de lo que es un pensador crítico, cuáles son sus características y llevarlos, no solamente a ustedes, sino llevar a nuestros estudiantes a ese terreno. Porque te digo algo, cuando termines de trabajar estas estrategias que hoy te vamos a proponer, que algunas seguramente tú las conoces muy bien, en cuanto tú las estés trabajando con tus estudiantes, van a comenzar, o vas a comenzar tú a notar, maestro, maestra, que llegan a esta parte de la autorregulación, que llegan a esta parte de tener la capacidad de explicar con argumentos, ¿no? Que tengan la capacidad de interpretar, que además puedan hacer inferencia, ¿no? Son habilidades esenciales de un pensador crítico, que sea capaz, lo decía hace un momento la maestra, de analizar, ¿no? No sé si te ha pasado que le dices a tus niños, a ver, quiero que analicen la situación. Y no falta, ¿verdad? El retador, la retadora que te dice, oiga, maestro, ¿y qué es analizar? Porque se nos dice una y otra vez, analicen, pero ¿qué es analizar? Y tú, pues, eso, pues eso, mija, pensar es reflexionar, eso es analizar. A los estudiantes, a las estudiantes no les digas qué es, dile cómo hacerlo, sin que ellos lo sientan, que lo apliquen, ¿no? Estas habilidades
además de la evaluación, son habilidades esenciales del pensamiento crítico. Te digo, la capacidad de hacer un autoexamen, una autocorrección, de describir, de justificar, de proponer, de categorizar, de aclarar, de cuestionar, de hacer, diseñar conclusiones, de ser capaces de analizar una situación, ¿no? Y que al final ellos puedan evaluar. Y ahora sí, me dirás tú, a ver, Jorge, pero sí, eso está padrísimo, está maravilloso. Es más, ya tengo muy claro la definición de pensamiento crítico, cuáles son sus características, qué habilidades debe desarrollar el estudiante, ya lo tengo muy claro. Pero ¿cómo? Bueno, antes que nada, maestro, maestra, te quiero decir que cuáles son las características de una estrategia didáctica. Eso es muy importante porque digo que de pronto le decimos estrategia didáctica a cualquier actividad, a cualquier ejercicio, ¿no? Entonces, hoy te quiero decir también qué características debe tener una estrategia didáctica. Entonces, pues, atención, antenas puestas, maestros y maestras. ¿Qué características debe tener una estrategia didáctica? ¿Sí? Porque algo que nos distingue a ti y a mí como docentes, como grandes maestros, maestras, es precisamente el manejar distintas estrategias didácticas, ¿no? El arte de enseñar. Una característica importante, maestros, una estrategia didáctica debe propiciar la búsqueda y procesamiento de información. Siempre, siempre, maestro, maestra, y subráyalo, debes de pedirle a tus estudiantes que busquen información importante sobre el tema. Ese es el primer paso para aplicar una estrategia didáctica. Que no lleguen desarmados a la estrategia, que previamente hayan buscado información relevante. Ahí los estamos ya entrenando a nuestros estudiantes para ser buenos pensadores. ¿Sí? A ver, busca información importante, subraya lo más importante y con base en ese subrayado diseña un resumen o elabora un mapa conceptual. Ya estamos llevándolos a un terreno muy importante, que es saber elegir información relevante. Por otra parte, una estrategia didáctica, maestros y maestras, debe, obviamente, tú lo sabes y yo también lo sé, que es activar conocimientos previos. Una pregunta, una imagen, un video, pero es activar conocimientos previos para enlazarlos con lo que van a ver, con lo nuevo que van a ver. Por otra parte, la estrategia didáctica debe cubrir diversos estilos de aprendizaje. Recuerda que no todos los estudiantes perciben la información igual, la perciben de manera distinta, la catalogan, la categorizan de manera distinta. Entonces, tú y yo debemos atender los distintos estilos de aprendizaje, las necesidades e intereses diversificados que hay en el aula. Entonces, también la estrategia didáctica debe tener esta característica. Por otra parte, establecer una estrategia didáctica, y eso que no se nos pase nunca, establece pautas de comportamiento. Lo que les decía ahorita, ¿no? No solamente van a debatir, no solamente van a cuestionar, además debe ser capaz el estudiante de respetar, de tolerar la información que el otro está dando, ¿no? Aunque esté equivocada, pero sí debe de respetar. Entonces, también estamos creando conciencia social, estamos desarrollando habilidades sociales. Por otra parte, pues ya esto ni siquiera tengo que comentarlo, ¿no? O sea, definitivamente debemos propiciar el uso de las tecnologías de la información, la comunicación y de la aprendizaje, ¿no? Que no vean el uso de recursos y herramientas digitales como una finalidad, sino como un medio para. Otra característica importante de una estrategia didáctica que propicia la comunicación verbal y escrita. Y hoy te voy a compartir cómo tienen que hacerlo nuestros. Y esto se da de una manera maravillosa en estas estrategias didácticas. Repito, estas características tómalas en cuenta cuando diseñes una estrategia didáctica, ¿no? Y
aunado a lo que decía hace un momento de conocer los estilos de aprendizaje, también es atender las necesidades y diversidad de expresiones, ¿no? No todos los estudiantes se expresan de la misma forma. A uno les gusta hacerlo por escrito, a otros les gusta hacerlo de manera oral. Otros incluso hasta en lugar de hacerlo de manera escrita o de manera oral, dice, oiga maestro, si hacemos una obra de teatro, pues hacemos una maqueta. O sea, oye, si hago una pintura sobre el tema, eso es hermoso, maestro, ¿no? Hay un libro que siempre recomiendo que se llama El aula diversificada de Tomlinson y habla precisamente de esto, ¿no? De atender siempre la diversidad de expresiones, la diversidad y estilos de aprendizaje. Unos son teóricos, otros son pragmáticos, otros son visuales, otros son kinestésicos, etcétera. Hay que considerar esa parte, es muy importante. Una estrategia didáctica, maestro, maestra, debe hacer uso de esos métodos de aprendizaje activos. Hoy se habla mucho del aula invertida, ¿no? Que tú y yo somos quienes guiamos, quienes mediamos, ¿verdad? Quienes damos instrucciones, quienes trabajan y realizan todo, pues son los estudiantes. Pero debe tener el estudiante claramente el propósito del tema, el propósito de la estrategia y qué es lo que tú y yo estamos buscando, que queremos que logre y tener indicadores de evaluación muy claros. Y finalmente, una estrategia didáctica, maestro, maestra, debe favorecer la reflexión sobre los procesos de aprendizaje. Hace un momento por ahí, en uno de los chats, hablaron de la metacognición, creo, que es esa capacidad de concientizar los procesos mediante los cuales el estudiante está aprendiendo. Esta es la gran oportunidad. Y créeme que si tomamos en cuenta estas características para diseñar una estrategia didáctica, estamos en campo fértil, maestro, porque la respuesta que recibiremos de nuestros estudiantes va a ser fenomenal. Realmente fenomenal. Y ahora sí, maestro, maestra, agárrate donde puedas, porque vamos a comenzar precisamente con una primera estrategia. Pero quiero que la vivencias, ¿vale? Entonces, si tienes ahí una hoja a un lado, un cuaderno, te voy a pedir que hagas lo siguiente. Vas a ver qué maravilla, maestro. Y cuando esto lo domines y lo puedas aplicar con tus estudiantes, te vas a sorprender. Te vas a sorprender. Y vamos a llevar a cabo este ejercicio para entrar de lleno al tema de estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, te voy a pedir que en esta hoja blanca, en ese cuaderno, traces esta figura, que es una V. Sí, en efecto, maestra, maestro, seguro que estás ahí. Y dices, ya sé, es el diagrama. Qué maravilla, maestro. Yo soy seguidor acérrimo de diagrama de V, los mismos autores de los mapas nacionales, de esta organización gráfica famosísima. Bueno, también ellos son autores de diagrama de V. Un diagrama de V es una técnica heurística que se tenía como destinada a trabajarla solamente en los campos de la ciencia, ¿no? O en las matemáticas. Pero vas a ver qué maravilloso es trabajarlo en cualquier campo de la ciencia. Entonces, si ya hiciste el trazo, maestro, maestra, de veras síguenos, porque no lo vas a creer. Mira, en el vértice de este diagrama te pido, por favor, que escribas la palabra pensamiento crítico, que es el tema que estamos trabajando ahorita, ¿no? Ahí escribe pensamiento crítico y en la parte izquierda del diagrama te voy a pedir que escribas así a grandes rasgos. Mira, no queremos ahorita ser tan doctrinarios, ni tan solemnes, ni tan extensos. Te voy a pedir que en la parte izquierda de este diagrama, ¿sí? Ahí hagas un pequeño trazo, aquí, un organizador gráfico, el que tú quieras, mapa conceptual, mapa mental, un organizador gráfico de araña o de árbol, como tú quieras, donde escribas los conceptos más importantes que hablen sobre
el pensamiento crítico. Hasta ahorita hemos platicado, estamos duro y duro con que el pensamiento crítico es esto, las características que deben desarrollar los estudiantes, las habilidades que deben desarrollar los estudiantes. En la parte izquierda, ahí diseña un pequeño mapa conceptual, un cuadro sinóptico, una red semántica, un mapa mental que es hermoso también. El organizador gráfico que tú quieras, un híbrido incluso, un mapa de araña, ¿sí? uno de árbol, uno de pescado, que quieras, pero que tenga conceptos básicos del pensamiento crítico. Yo pues ya me adelanté un poquito, ¿verdad? Y ya hice ahí un trazo, ¿no? Y yo así le puse aquí, pensamiento crítico, ya ahí le puse que es una habilidad, ¿no? Entonces, haz lo mismo, maestro, haz lo mismo. Te digo, aquí no vamos a criticar a nadie, ¿eh? No vamos a juzgar nuestros garabatos, no, no. Además, acuérdate que lo que se dice en esta sesión se queda en esta sesión, ¿vale? Bueno, entonces ya, espero que ya hayas terminado tu pequeño sencillito, con los conceptos más importantes que se te hayan quedado. Además, si quieres copiar el mío, copia el mío, no pasa nada. Ya, hoy hace un momento hablamos de las características del pensador crítico, una definición de pensamiento crítico, hablamos a grandes rasgos de las habilidades que debe tener un pensador crítico. Bueno, ahora, maestro, vamos a hacer lo siguiente. En el centro de este diagrama de V, te voy a pedir que leas la pregunta. Si la quieres escribir en tu diagrama, hazlo. Ahí escribe la pregunta que estoy haciendo aquí. Dice, ¿qué relación tiene el pensamiento crítico con un debate que se lleva a cabo en el salón de clase? Está padre la pregunta, ¿no? Está sencilla. ¿Qué relación tiene el pensamiento crítico con un debate que se lleva a cabo en el salón de clase? La respuesta la vamos a escribir, maestros, maestras, del lado derecho. Aquí escribe tu respuesta a esta pregunta, ¿no? ¿Qué relación tiene el pensamiento crítico con un debate que se lleva a cabo en el salón de clase? Yo puedo decir que se relaciona el pensamiento crítico con un debate cuando los estudiantes comentan algo con argumento, ¿no? Cuando se discute de manera seria y de manera respetuosa. Está bien. Ya te estoy dando algunas pistas, maestro, maestra. Además, yo también me adelanté y yo le puse esta respuesta, ¿no? El pensamiento crítico se relaciona con la discusión en un debate cuando se respetan las ideas contrarias o puntos de vista distintos. Y puedo decir, con base en las habilidades que Faccione habla sobre el pensamiento crítico, es Tengo un compañero y amigo que también es amigo de nuestra editorial, el maestro Everardo García Cancino. El maestro Everardo García Cancino escribió un libro sobre la pregunta, ¿no? Qué importante es la pregunta para desarrollar pensamiento crítico. Cómo a partir de una pregunta puedes trabajar, ¿no? Debatir, puedes analizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, maestro, maestra, yo te invito a que ahí mismo escribas la respuesta a esa pregunta. Hazlo, inténtalo, te lo suplico. Vamos a evidenciar, ¿vale? Porque esto que acabamos de hacer ahorita va a ser material para otra estrategia de adelante, ¿no? Muy bien. Pues mira, este ejercicio que acabamos de hacer, que es un diagrama de V, es una técnica heurística, es una de las estrategias didácticas que te vengo a proponer el día de hoy, ¿no? El diagrama de V tiene distintos elementos y son muy importantes. Y decía hace un momento, este diagrama de V sirve para profundizar respecto a un tema y darle significado a ese tema. Pero yo quiero que los estudiantes lo trabajen, que lo hagan, que ellos se den cuenta el proceso mediante el cual está aprendiendo. Eso es ese es mi objetivo cuando trabajo
el diagrama de V, ¿no? Porque además le da al maestro y al estudiante, sobre todo, incorporar lo que aprendieron, los conocimientos los va acumulando y los va incorporando a ese diagrama. Voy a regresar un minuto, porque aquí le pido al alumno que de forma breve elabore un organizador gráfico sobre el tema, que rescate los conceptos básicos del tema. Ahí estoy incorporando todos los conocimientos. Ese es el intento del diagrama de V, ¿no? Y que además, ya que le quedó claro al estudiante el concepto, sabe exactamente de qué está hablando, ahora quiero llevarlo más allá del mero conocimiento y que él mismo construya ese conocimiento. Entonces, le planteo una pregunta y le pido que no solamente responda a la pregunta, sino que además argumente esa respuesta. Y entonces lo llevo al terreno de esa construcción del conocimiento. Decía Inger Envist, una pedagoga sueca, en un libro que publicó sobre pedagogía, un manual de pedagogía, decía, ¿cómo queremos que los estudiantes sean constructivistas si no les hemos enseñado a construir conocimiento? Esta maestra maestro es una forma de construir conocimiento, ¿no? Esa es la definición del diagrama de V. Y fíjense, yo les decía hace un momento, es el diagrama de V que Gowin y Novak diseñaron, crearon, ¿no? Yo respeté, y en la propuesta que les hacemos, respetamos precisamente la forma, que es el diagrama en la V, ¿sí? Que en la parte izquierda se trabajen los aspectos conceptuales y teóricos, y en la parte derecha se trabajen los elementos o los aspectos metodológicos y prácticos. Si regresamos al que tú y yo diseñamos, ¿verdad? Aquí están los elementos conceptuales y aquí están los elementos prácticos, porque la respuesta no está aquí, en el lado izquierdo. La respuesta la tienen que buscar. Y además tienen que argumentar su respuesta, sustentar sus respuestas. Entonces, lo llevamos a parte metodológica de la información. Fíjate qué maravilla. Es mágico el diagrama de V. Entonces, esos elementos del diagrama de V, como estás aquí viendo en la pantalla, pues son la forma, en la parte izquierda los elementos conceptuales, en la parte derecha los elementos procedimentales, y que el tema vaya en el vértice del diagrama. Que haya una pregunta, lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que en la parte izquierda, yo lo que recomiendo es que ahí los estudiantes elaboren un organizador gráfico. Pídeles que hagan un mapa mental, que hagan un mapa conceptual, cuadro sinóptico, cualquier organizador gráfico que plasme los conceptos básicos del tema. En el centro, la pregunta foco o la pregunta central. Maestro, maestra, en la pregunta central se va el éxito o el fracaso de esta estrategia didáctica. Si tú haces una pregunta cuya respuesta está aquí en la parte izquierda, pues ya no tiene sentido continuar. Ahí está la respuesta. Pero si yo le hago una pregunta que al estudiante le provoque reflexionar, buscar información, analizarla y después plasmarla con argumentos, con sustento, maestro, estamos del otro lado. Lo llevamos a la construcción del conocimiento. Esto es hermoso. Entonces, la pregunta debe ser, es la columna vertebral de esa estrategia. La pregunta central, ¿sí? Y ya decía en la parte derecha, no solamente es lanzar la respuesta a la pregunta, sino argumentar la respuesta que se lance respecto a esa pregunta. Este es el diagrama de V, maestros, maestras, ¿no? ¿Qué habilidades y aprendizajes fomenta? Bueno, no te digo, o sea, y me quedo corto, ¿eh? Son capaces de analizar, de sintetizar, de establecer relaciones, de observar con atención. Son capaces de inferir, porque ya están buscando información, ya tienen algunas respuestas en la mente, ya están construyendo. Son capaces de reflexionar y sobre todo
se van dando cuenta de cómo se va procesando la información, se convertirse en conocimiento y después aplicación del conocimiento. Es hermoso. Cuando ellos son capaces de concientizar en esto, hasta te dicen, maestro, yo no sabía que sabía. No, sí sabes, chamaco del demonio, sí sabes. Aquí está, mira, aquí está el trabajo que tú realizaste. Yo solamente te llevé. Pero eso sino que no vayas a cometer el grave error. Decirles, hoy trabajaremos la técnica heurística. Te van a mirar feo y te van a decir, ¿qué está hablando, maestro? ¿Qué le pasa? Maestro, si no la controla, no la fume. Maestros, maestras, trabajemos con ellos esta estrategia sin decirles cómo se llama, simplemente trabájala y al final le dirás, esto se llama diagrama de V, punto. La técnica heurística la dejamos para otra ocasión, ¿no? ¿Y qué crees? No vas a creer, maestro, maestra. Si tú eres de los afortunados que están trabajando con nuestra serie Praxis, seguramente ya te diste cuenta que en la app Macmillan encuentras en tu guía este fichero didáctico. No lo vas a creer. Y en ese fichero didáctico, maestros, encuentras esto, explicado con lujo de detalle, cómo trabajar la técnica heurística de V de Gowin y Novak. Y hasta te da un ejemplo pequeño de cómo diseñarlo. No solo eso, además te dice cómo organizar la estrategia de la técnica heurística de V de Gowin, cómo trabajarla como estrategia didáctica, ¿no? Y además, de aquí lo obtuve, las habilidades que fomenta, de los aprendizajes que fomenta en los estudiantes. ¿Sí? Y te digo algo, maestro, grábalo, además están grabando en este momento lo que estoy diciendo. No hay un solo libro que te explique qué es, cómo organizarlo y qué habilidades fomentan los estudiantes. No hay. Y sin embargo, al final de cada ficha que te voy a compartir, siempre viene la bibliografía para que sepas en qué libro se fundamenta para darte esta información, mira, desmenuzadita. Y lo puedas trabajar con tus niños y tus niñas. Sí, maestro. Si tienes esa fortuna de trabajar con nuestra serie Praxis, seguramente ya viste este fichero didáctico que está hermosísimo, y los que tienen la maravillosa fortuna, y si hoy hay tiempo, te lo voy a compartir, de visitar nuestro sitio 360 de Macmillan, pues ahí están todas las fichas de este fichero didáctico que tú puedes trabajar. Pero bueno, esto es una probadita nada más, maestro, maestra. Porque ahora te quiero compartir la estrategia didáctica del ensayo que también propicia el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Y todos nos damos de topes y estamos ahí siempre definiendo qué es un ensayo. Maestro, un ensayo no es más que un texto con fines obviamente pedagógicos, en los que se plasma una postura, fíjate, una postura crítica ante una situación, en donde con un lenguaje claro, sencillo y coherente, como dice este autor de un libro que se llama La cocina de la escritura, no está de acuerdo del autor, pero está hermoso ese libro, por cierto, debe ser un lenguaje sencillo, claro y coherente, ¿no? Se habla sobre un tema de manera breve y después se ofrece una postura del autor del ensayo, y al final una opinión personal o una conclusión. ¿Qué es el ensayo? ¿Cómo trabajas el ensayo? Bueno, todos sabemos que es un texto argumentativo, donde se exponen esas ideas del autor. Aquí lo importante es que se debe ofrecer una postura de la persona que está escribiendo el ensayo, ¿no? Ante una situación, ante un tema, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar de la democracia en México. Uy, punzante, hasta me escalofrío. Hablas de la democracia en México. ¿Cuál es tu postura ante la democracia en México? ¿No?
Es lo más, es el meollo, la columna vertebral del ensayo, y al final pues estableces una propuesta tal vez de solución o un punto de vista, ¿no? Pero la columna vertebral de ese ensayo definitivamente es la postura del autor, ¿no? Cuál es su punto de vista y qué ofrece ante esa situación, ¿no? O ante ese tema. Ese, a grandes rasgos, el ensayo. Cuando yo le pido a mis estudiantes un ensayo, bueno, maestro, ensayo, es la locura. Un ensayo y cómo se hace y me mandan ahí chats, ¿no? Maestro, ¿cómo se hace esto? Es que yo no sé, nunca he hecho un ensayo. ¿O es un resumen o qué es? Y entonces tengo que explicarles a mis niños cómo hacerlo. Hoy te voy a dar la solución a esa gran problemática. Porque aunque yo le explique a mis niños, bueno, mis estudiantes, es que yo les digo niños y niñas hasta en tanto no me comprueben lo contrario, yo me puedo desgañotar explicándoles que es un ensayo y a veces no funciona. Mejor los llevo al terreno. Te voy a decir cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerlo para llevar al terreno. ¿Qué características, toma en cuenta esto, maestro, maestra, debe tener un ensayo? Ya lo dijimos, aborda un tema sin agotarlo en su totalidad, o sea, de manera breve. Ahí plasma el autor su posición, ¿sí? Su punto de vista. Puede agregar algún ejemplo, alguna anécdota. Y al final debe ser muy objetivo en ese punto de vista y agregar argumentos a su punto de vista, ¿no? Esas características debe tener el ensayo. ¿Cómo se organiza? Primero que nada, debo identificar un hecho problemático o un tema que sea objeto de estudio. Ya lo tengo. Después, plantear una pregunta central para que de ahí comience a trabajarse el ensayo. Obviamente ya les dije, siempre antes de comenzar una estrategia didáctica, que busquen información importante y la organicen, la clasifiquen para que sepan de qué están hablando. Después, obviamente, pues, que redacten ese texto, de una buena revisión y que no se les olvide nunca argumentar y sustentar. Es más, yo les digo, agréguenle por favor los libros o las páginas o las revistas o artículos en los que se basaron para trabajar su ensayo. ¿Cuántas hojas, maestro? Nunca, es un pecado mortal. Nunca le digas cuántas hojas ni cuántas cuartillas, ¿no? Mínimo, mínimo, hijo, una cuartilla. Máximo las que tú quieras, ¿no? Ya una cuartilla es oro molido, maestros. Y saben a qué me refiero, ¿no? Pero te digo, te voy a dar una manera muy práctica de hacerlo, porque cuando los estudiantes elaboran un ensayo, están desarrollando esa capacidad de análisis, de síntesis, de pensamiento. Están reflexionando, están analizando, están argumentando, están sustentando, ¿sí? Están utilizando un razonamiento lógico, obviamente, porque primero plantean un tema, ofrecen un punto de vista, argumentan ese punto de vista y, si es posible, dan alguna solución o alguna posibilidad para resolver un problema complejo, ¿no? Entonces, tiene esa capacidad argumentativa. Además, algo que siempre he rogado, hasta de mí, te lo exijo, ¿verdad? Que tenga la de manera adecuada, ¿no? Por lo menos que sea claro. Ahora es más difícil porque ahora tenemos muchos emoticones, entonces ya nos preocupa esa parte. Y tener la habilidad para buscar información. Esas son las habilidades que desarrollan los estudiantes. Y vamos a la parte práctica, porque también les comento, en este fichero didáctico también está la ficha que nos explica qué es un ensayo, cómo se organiza y además qué habilidades desarrollan los estudiantes, qué aprendizajes fomenta esta estrategia didáctica del ensayo. Y como te decía, te voy a dar la forma más práctica para trabajar un ensayo con los estudiantes. Y te digo algo, maestro, maestra, mira, déjenme nada más quitar mi apuntador, ya lo quité, a ver, ya está. Ya. Voy a quitarlo de aquí. Maestro, maestra, aquí en el ensayo, lo que yo les recomiendo es que trabajen el diagrama de V, ¿sí? Si tú trabajas el diagrama de V con tus niños y les pides
les pides a tus estudiantes que elaboren un ensayo, a partir del diagrama de V, pueden ellos trabajar el ensayo. ¿Cómo? Ahí te va la solución, maestro. Déjeme nada más, porque aquí quiero regresar al diagrama de V que trabajamos tú y yo, porque está la clave. Fíjate, yo le pido a los estudiantes, que está, voy a borrar esto porque ya es un rayadero tremendo, y quiero, no me quiero ir sin antes no explicarte de manera muy práctica cómo trabajar un ensayo con los estudiantes a partir del diagrama de V. Ya lo borré. Bueno, fíjate, le pido a los estudiantes, cuando ya hayan terminado su diagrama de V, y tú si quieres hazlo ahorita, lo puedes hacer sin problema alguno para que practiques el diseño de un ensayo. Les pido que transcriban el contenido del organizado gráfico que plasmaron en su diagrama, después transcriban la pregunta y le agreguen la respuesta en un texto. Fíjate, voy a dar el ejemplo rápidamente. Como dicen los chavos, haz de cuenta que lo que estoy leyendo lo estoy plasmando en una hoja. Ahí lo estoy escribiendo. El pensamiento crítico debe tener calidad de pensamiento, además comunicación efectiva, y debe estar basado en estándares curriculares. El pensamiento crítico se relaciona con el debate porque en él se discute y se respeta la idea contraria o puntos de vista distintos. Y puedo agregar el argumento. Yo sé que con estos elementos que tengo aquí no puedo hacer un ensayo completo, pero lo que te estoy proponiendo es cuando ellos terminen su diagrama de V, con base en lo que escribieron, vayan trabajando un ensayo, ¿sí? Un texto. Cuando ellos transcriban esta información en un texto, ese texto se convierte en un ensayo. Se trabaja de manera breve un tema y además el autor ofrece una postura. Aquí solamente faltaría el argumento, el sustento de esa postura, ¿no? Es una forma que te estoy compartiendo de trabajar el ensayo, ¿no? A partir del diagrama de V. Y como te dije hace un momento, en el fichero didáctico que estamos comentando a los suertudos que trabajan con esta serie Praxis, bueno, pues ahí tenemos ese fichero didáctico en donde explica, igual que el diagrama de V, qué es, cómo se trabaja y qué aprendizajes y qué habilidades fomenta. Bien, maestros, vamos ya cerrando, pero quiero cerrar bien, no quiero correr. Fíjate, vamos a trabajar otra estrategia didáctica que también fomenta el pensamiento crítico, que es el método de caso. Tú les planteas a los estudiantes una situación contextual, ¿no? Yo aquí te comparto, por ejemplo, uno de nuestros textos que están en el apartado práctico o en el cuaderno de trabajo de nuestra serie Praxis. Hay varios textos para desarrollar las habilidades socioemocionales y siempre plantea algunos dilemas, algunas situaciones contextuales y de ahí lo puedes obtener, ¿no? Entonces los estudiantes leen o tú les pones un video o una imagen, una nota periodística. Y la recomendación es que a partir de ello les hagas 3 o 4 preguntas. Plantéales preguntas, no para que contesten la pregunta, sino para que sirva de análisis de una situación problemática. Por cierto, que no se nos vaya a olvidar que toda estrategia didáctica debe trabajarse en equipo. Mínimo 2, máximo 4 integrantes. Ya 5 ya es mi team. Entonces, no, maestro, mínimo 2, máximo 4, toda estrategia didáctica debe trabajarse en equipo y en forma colaborativa. Que no se nos pase eso. Y bueno, a los estudiantes ya les ofrecí les planteé una situación problemática, una situación contextual, y después les hago 3 o 4 preguntas, y con base en esas preguntas, ellos analizan la situación.
las respuestas que vayan ofreciendo los compañeros respecto a esta situación problemática, repito, no es responder a cada pregunta en forma escrita, no es con base en las preguntas, el moderador va a dirigir la discusión, el moderador del equipo. Entonces, se va dando respuesta en forma oral a las preguntas y el secretario va tomando nota de todo eso. ¿Para qué? Para que al final se pueda integrar lo que yo llamo texto de análisis, como el producto de esta estrategia didáctica, ¿no? Entonces ya todos me dan sus puntos de vista, yo voy tomando nota y lo que esa nota, ese texto que estoy trabajando, estoy transcribiendo, ¿verdad? Sirve al ponente, que es otro elemento del equipo, para que ofrezca la postura del equipo. Esa es lo que se recomienda hacer, ¿no? ¿Qué es un método de caso? Un método de caso, maestros y maestras, es presentar una situación de la vida real, ¿no? Así como La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? O son aquí comerciales o Mujer Casos de la Vida Real, ¿verdad? Se plantea una situación, se analiza. Aquí sí es importante que si vamos a ofrecer un texto a los estudiantes, tenga una narración clara, tipo García Márquez, ¿verdad? Descriptiva, con los datos más esenciales, más importantes, para que ellos puedan analizarlo, ¿no? Y que además motive la discusión en los estudiantes, ¿sí? Que los ponga así en una situación de problemática, de debate, y que ellos puedan discutir. Sí, porque si planteamos algo que ni siquiera tiene discusión, oigan, el agua es vida, ¿no? Pues sí, ¿qué discutimos ahí, no? Pero si yo les digo, en la democracia en México no existe, hombre, se vuelve sabroso, y más si les pongo una imagen ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? O algo así por el estilo, pues sí va a causar debate. Entonces, la idea es que motive a los estudiantes al debate, ¿no? ¿Qué características debe tener un método de caso, maestros, maestras? Pues que nazca de la realidad, ya lo dice Frida Díaz Barriga, que sea una situación real, contextual, in situ, para que pueda discutirse y los chavos tengan la necesidad de discutir sobre ello, ¿no? Que además fomente la toma de decisiones de los estudiantes, ¿sí? Por otra parte, que haya una vinculación con el tema, desde luego, que ellos tengan información detallada, esencial sobre el tema, y que además, vamos a presentar una narración, que es una narración atractiva, que llame la atención a los chavos, que se relacione con su vida, sus necesidades e intereses, y como les dije en un momento, que los motive a llevar a cabo una discusión. Y que además, pues los muchachos, fíjense, qué importante, maestros y maestras, en un método de caso no se trata de solucionar un problema, sino de analizar una situación contextual, ¿no? Entonces, lo que yo propongo, repito, es plantearles una situación, así como se los compartí ahorita, un texto, darles 3 o 4 preguntas para que sirva de base para llevar a cabo el debate, o un video, hasta una canción incluso, ¿no? Una pintura, qué sé yo. Hay que despertar el espíritu de crítica y que todos sean capaces de participar, y como dije hace un momento, que sea polémico y que sea muy cercano a sus intereses, a sus necesidades. Sobre todo los chavos que hoy sí discuten de todo, ¿no? Y sí ni te atrevas a hablar de algo que no les parece porque te vienen encima, ¿no? Y tú les dices que no estoy de acuerdo con decir ellas. No, pues ya, se te vienen todo el mundo encima y no, ¿por qué? Y, en fin, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, bueno, comenzamos a pensar como buenos clásicos o vintage, que en mis tiempos no se hablaba de esto, ¿no? Pues ahora tienes que hablar y tienes que hablar con mucho cuidado, ¿no? Otra recomendación, les decía, trabajen en equipo en método de caso, que haya siempre un coordinador o coordinadora, que es la persona que delega la responsabilidad y que tiene contacto directo con el maestro, que haya un moderador valiente, una moderadora valiente, que sea capaz de establecer tiempos de intervención y que además no se disperse la información o la discusión,
que hay un secretario que tome nota de lo que van comentando los compañeros para que al final el ponente tenga en sus manos un texto de análisis y que ante los demás equipos hable sobre la postura del equipo. Esto, maestros, puede dar pie a otra estrategia didáctica que se llama debate, ¿no? Cierro con el método de caso porque tiene uno que estar muy ducho, muy observador, muy observadora, para que veamos si realmente el tema que se planteó se está discutiendo. Además, ha quedado muy claro que haya ese respeto entre los integrantes del equipo, que haya una discusión argumentada, sustentada, que además el moderador esté pendiente de que no se desvirtúe la discusión para evitar precisamente la dispersión y que todos ofrezcan puntos de vista, ¿no? Y maestro, maestra, tú y yo en ese momento, cuando ellos están discutiendo, solamente estamos como observadores. No te metas, no influyas en su punto de vista, en su postura, hasta que terminen y cada ponente establezca su punto de vista. Entonces, si tú y yo seremos moderadores. Entonces, a ver, el equipo 1 ofrezca su postura ante esa situación. Equipo 2, en un tiempo máximo de medio minuto, va a establecer su postura. Ahora, queremos saber quiénes están a favor de los ponentes, a favor o en contra de la postura de sus compañeros y por qué, ¿no? Entonces, esto se vuelve de pronto un hermoso debate que tú estás dirigiendo. Y si te digo qué habilidades desarrolla el estudiante, voy a repetir las mismas habilidades prácticamente que se desarrollan en el diagrama de V, en el ensayo y en también el método de caso y en el debate, ¿no? Entonces, maestro, maestra, eso también, aunque usted no lo crea, lo va a encontrar en nuestro fichero didáctico. Van a encontrar qué es, cómo se organiza y qué habilidades, qué aprendizajes fomenta. Y como te dije hace un momento, el método de caso te da para trabajar también el debate, maestro. Pero un debate hermoso en el que cada ponente ya tiene bases, tiene información, tiene la postura del equipo y la ofrece a los demás y las discute. Y al final tal vez se le pida a cada ponente que ofrezca una conclusión sobre todo lo que escuchó en ese momento, ¿no? Y si vemos, regreso, que un debate pues es una competencia intelectual, donde cada quien establece puntos de vista distintos. Maestros, maestras, no adoptemos la mala costumbre de decir, a ver, de este lado están los de no, de este lado están los de sí, de este lado están los que están a favor, de este lado están los que están en contra. No, maestro, eso es arcaico, es efímero. No, hagámoslo de manera ordenada, organizada. Como te estoy comentando y además te doy oportunidad que leas esta ficha didáctica, ¿no? Y por otra parte, maestros, un debate, una discusión bien dirigida, así como te lo estoy compartiendo, va a ser una maravilla, ¿sí? ¿Cómo se organiza? Bueno, pues ya te lo comenté, se establece una situación problemática, ¿sí? Se discute sobre el tema, se les pide que busquen información, se asignan funciones dentro del equipo y se lleva a cabo una discusión bien organizada, bien dirigida, ¿no? Y al final, pues, una conclusión que hable sobre una situación contextualizada. Que no se te olvide eso y que además esta situación esté enlazada, esté conectada con el contenido temático. Entonces, te digo, las mismas características, perdón, las mismas habilidades y aprendizajes que se van a fomentar son exactamente las del diagrama de V, las del ensayo, porque todas están encaminadas a desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes. El trabajo colaborativo, la tolerancia, el respeto, la motivación. Porque eso es padrísimo, porque cuando empiezan a hablar y a discutir y a ofrecer soluciones y los demás les aplauden y hasta, no, maestro, te das cuenta, estás en buen terreno, estás en terreno fértil, ¿no? Eso es lo maravilloso. Y también en nuestro fichero didáctico de la serie Praxis está la explicación de qué es un debate, de cómo se organiza y qué aprendizajes y qué habilidades se fomentan, ¿no? Y maestros, cerramos con esta estrategia didáctica porque a partir, fíjate lo que te voy a decir, a partir de la situación que se analizó en método de caso, se les puede pedir a los estudiantes
que identifiquen un problema. A ver, chavos, de lo que acabo de discutir, ya los ponentes hablaron de la postura de cada uno de los equipos. ¿Ustedes identifican un problema? Sí, maestro. ¿Cuál identifican? Bueno, ¿qué solución le darían? Pero la solución que ofrezcan debe tener fundamento. Ya tienes el aprendizaje basado en problemas, que no es más que ofrecer una solución a una situación problemática contextual, a una situación problemática cercana a los estudiantes. Incluso por ahí se habla a veces de otra estrategia didáctica que se llama aprendizaje basado en incidentes críticos. Cuando algo sucede en el salón de clase, cuando algo pasa en la escuela, y que eso sirva para ponerlo en la mesa y que los estudiantes lo discutan, lo analicen y ofrezcan soluciones. Porque la característica fundamental del aprendizaje basado en problemas es la solución a una situación problemática. En el método de casos se analiza, en el aprendizaje basado en problemas se soluciona ese problema y se ofrece un fundamento respecto a esa solución, ¿no? Entonces, ¿cómo se organiza? Pues se plantea un problema, obviamente. Yo aquí propongo que ellos sean quienes identifiquen el problema y que ellos sean quienes dan solución al problema, que busquen siempre información respecto de cómo pueden solucionar ese problema y que además, ya dije, que se trabaje en equipo y que haya una discusión final de cómo se dio solución a ese problema, ¿no? Además, yo les digo a los muchachos, identifiquen el problema, ya lo tienen identificado, ahora vean si tiene solución. Y sobre todo, si está en sus manos solucionar ese problema. Si no está en sus manos, a un lado. Vean dónde ustedes pueden intervenir. Te digo algo, maestro, maestra. El diagrama de V, el ensayo, el método de caso, el debate y el aprendizaje basado en problemas te dan pie para trabajar una estrategia hermosísima que hoy no trabajaremos, pero que también puede desarrollar definitivamente el pensamiento crítico, que es el aprendizaje basado en proyectos. Ya tiene los elementos importantes, maestros. Igual que todas las estrategias que hoy platicamos, también se fomentan esas habilidades y estos aprendizajes, ¿no? Obviamente el pensamiento crítico, la capacidad de trabajar en equipo, de organizar, de analizar, de sintetizar, de ofrecer juicio crítico, de ofrecer argumentos, o sea, eso es maravilloso. Y sobre todo, la capacidad de tomar decisiones. Y también, maestros y maestras, nuestra serie maravillosa Praxis ofrece en estas fichas, en este fichero didáctico, una explicación completa de cómo trabajar también el aprendizaje basado en problemas. Maestros y maestras, yo les dije claramente que no nos daría una sesión como esta, pues, trabajar el crítico, de trabajar una cantidad importante de hoy. Y ha sido maravilloso hablar de cómo trabajar el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? De cómo trabajar el aprendizaje basado en incidentes críticos. Pero ya tienes aquí las bases, maestro, para que tu aula se vuelva una academia en la que estén los estudiantes desarrollando su capacidad de analizar, de reflexionar, de emitir. Y hoy, maestro, tienes un tesoro en los estudiantes, porque son capaces de eso y más, de dar opiniones y de sustentarlas, de fundamentarlas. Pero les estamos enseñando a ellos a hacerlo de manera ordenada y que siempre lo que opines, lo que sugieras, tenga un sustento, un fundamento. Pues maestros, llegamos a la parte final. Se me fue el tiempo volando. No sé si a ustedes, ojalá que sí. Y hoy estamos ya terminando con esta maravillosa sesión. Gracias a ustedes. Y les pido que en este momento, vía chat, pues nos ofrezcan conclusiones respecto a este tema tan hermoso. Y si alguien quiere ofrecer un compromiso, este es el lugar y el espacio preciso, maestros. Yo les puedo decir que, como dice la canción, hoy concluyo que el pensamiento crítico es algo que tenemos que trabajar en el salón de clase. Y yo, como profesionista, como maestro, me comprometo a practicarlo a diario, ¿no? Y que mis alumnos vean en mí ese modelo a seguir. Porque pues nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces,
maestros, dominemos esas estrategias didácticas, trabajemos, arriésgate con los chicos, las chicas a trabajar en el salón de clase. Lo peor que puede pasar es que tengas que volver a aplicarlo para que aprendan y que lo apliquen en su vida cotidiana. Pues maestros, maestras, está ya el chat abierto para que ustedes nos hagan favor de ofrecernos conclusiones, de compromisos, comentarios. Este es el momento, maestros y maestras. Esperemos que haya sido de gran utilidad lo que hoy compartí. Y de verdad, no dejen de, si ustedes tienen la fortuna de trabajar con Praxis, con la serie Praxis, bueno, váyanse al fichero didáctico y conozcan y familiarícense con estas fichas hermosísimas que nos explican cómo trabajar las estrategias que hoy les compartimos. Entonces, maestros y maestras, está el chat abierto. Dejo de hablar para que ustedes nos compartan sus conclusiones, sus compromisos, y mi compañera Lidia nos haga favor de leerlos. Entonces, maestros, maestras, con toda confianza, ya les dije que todo lo que se diga aquí se queda, maestros. Entonces, adelante, por favor, vía chat. Esperamos sus conclusiones, compromisos, comentarios. Muy bien. Bueno, tenemos ya algunos comentarios. Nos dice la maestra Luz, me parecen métodos muy interesantes. Trabajé el debate con alumnos de segundo semestre de preparatoria y tuvo un excelente resultado. Gracias por la información. La maestra Nancy, muy valiosas estrategias, me ayudó a complementar actividades que ya realizo en clase. Me llevo el dejar hablar a los alumnos y no intervenir hasta el final de la actividad. Muchas gracias. Y por ahora Muchas gracias, maestra. La maestra Elda nos dice también, tener el pensamiento crítico favorece la resolución de problemas y que el alumno busque cómo aplicar su conocimiento. Las herramientas que brindan favorecen esta aplicación. Muy bien. Pues ese es un gran compromiso, maestras, maestros, trabajarlo en nuestras aulas. Ese es un compromiso contundente. Yo siempre he sido de la opinión que cuando voy a una conferencia o un taller, si eso no lo aplico en mi aula con mis estudiantes, la verdad no valió la pena estar ahí todo el tiempo, ¿no? Yo creo que, no creo, estoy seguro que cuando uno aplica lo que aprende, se da uno cuenta si realmente logró ese desempeño, ¿no? O está logrando ese desempeño. Así es. También nos comenta la maestra Norma. Muy interesante y creo que ya había trabajado con algunas de las estrategias, pero aprendí nuevas cosas y abrí mi pensamiento crítico. La maestra Lisette. Excelente ponencia. Muchas gracias, maestro Barrón. Mi compromiso es retomar esas estrategias que acaba de presentarnos. Lo había utilizado antes, pero ahora aprendí a realizarlo de manera más enriquecedora, centrada siempre en cómo los educandos resuelven problemas y toman decisiones aplicando sus saberes y habilidades. El maestro David, excelente como siempre, maestro Jorge Barrón. La maestra María Teresa, me ha enriquecido con estas estrategias y enfocadas al desarrollo en el alumno del pensamiento crítico. Efectivamente, con estas que de algún modo ya he aplicado más, no tan organizadamente. Se logra en el estudiante la motivación y la actividad de pensamiento crítico. Procuraré y de manera compromiso aplicar de manera sistemática estos procesos para mejores resultados. Muchas gracias. Mi comentario de oportunidad de mejora para el ponente, acomodar el micrófono para que no se aleje del sonido. Gracias, maestra María Teresa, lo vamos a tomar en cuenta. Muy bien. Muy bien, pues muy agradecidos, maestros, por estos comentarios. Y sí, afortunadamente estos comentarios se guardan y siempre sirven para mejorar nuestro trabajo. Y ojalá, reitero, que haya sido... Como ahorita, Jorge, no sé por qué se me decía, había como momentitos, pero no era mucho y lo que explicaba se entendía muy bien. Pero sí, como justo en este momentito se estaba otra vez como, no sé, que jugabas con el micrófono. Sí, bueno, a lo mejor es la señal, dicen los maestros, ¿no?
Yo también pienso lo mismo, que a veces es eso, pero bueno, tomaremos en consideración. Vamos a usar un micrófono con más amplitud. Si eran momentitos de pronto, porque ahorita te escuchabas muy bien. Muy bien, muy bien. Pues si no hay más comentarios, maestros, más conclusiones por ahí, ojalá las sigan enviando. De todas maneras, antes de que cerremos, se van a quedar guardadas. Y pues agradecerles nuevamente y recuerden que pues sí es importante el conocimiento, sí es importante la experiencia, pero todavía más importante, maestros, es la pasión con la que hacemos nuestro trabajo. Muchas gracias y pasen excelente tarde. Perfecto, la maestra Luz dice que mañana aplicará el diagrama, la maestra Rosa, excelente información, muchas gracias. Se va a presentar una pantalla como esta en cuanto cerremos la sala y también les dejamos nuestras redes sociales para que puedan seguirnos en cualquiera de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. No sé si podemos poner la diapositiva de las redes para que los maestros, gracias, en Facebook, en Instagram y en YouTube para que ustedes puedan también seguirnos y enterarse de las otras sesiones que tenemos y también en dónde pueden encontrar estas sesiones ya grabadas, las que ya se dieron ya grabadas. Pues agradecerles a todos a nombre de Macmillan Profesional, Macmillan Educación. Muchísimas gracias y muy buena tarde.